El Señor bendiga su palabra, hermanos. Pueden sentarse dando un fuerte gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor Jesús. ¿Quién o quiénes son los más pecadores? Bendito el Señor. Nosotros tenemos una escala, ¿verdad?, de valores en el cual juzgamos tal vez quién podría ser más pecador que otro. Y podríamos tener ciertos pecados considerados como los más graves, como los más malos, los más terribles, ¿no? Y podríamos decir, las personas que practican este tipo de pecados, pues son los más infames, los más pecadores, los más crueles, en el cual están los asesinos, los violadores, los parricidas, los matricidas, en fin, gente que no tiene escrúpulos. Y los catalogamos y los colocamos en el nivel que nosotros, a nuestro parecer, es el nivel más alto o más bajo, por llamarlo así, de los pecadores. Pero en realidad, para Dios, que vino a salvar, que vino a quitar el pecado del mundo, a Él no le importa qué pecado es más grave o menos grave. A Él lo que le interesa es que la humanidad pueda entender que Él es su único Salvador. Sin embargo, yo considero que las personas más pecadoras son los que son más renuentes a aceptar al Señor como su Salvador. Son aquellos que se resisten a la salvación. No necesariamente tienen que ser violadores, asesinos, crueles. No. Puede ser una persona muy extraordinaria incluso dentro de la sociedad, pero su renuencia, su incredulidad, su no deseo de acercarse al Señor, lo convierte en un hombre con más posibilidades de irse al infierno que una prostituta. Bendito el nombre del Señor. Eso fue lo que Cristo nuestro Señor dijo a los fariseos, que eran gente muy insigne en esa época, de un testimonio intachable ante la sociedad. El Señor los señaló a ellos y les dijo: las rameras y los publicanos van delante de vosotros al reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Porque ellos creyeron, dice, mientras que ustedes no creen. Esa incredulidad, por diferentes razones, no le permite al hombre ver la luz de la salvación de su alma, el perdón de sus pecados. La historia o el pasaje que hemos leído nos habla de una historia de un hombre que se había ganado el respeto, se había ganado la consideración, no solamente en su fuero castrense, en la vida militar que él ejercía, sino ante todo el pueblo de Siria. Todos los sirios lo reconocían como un extraordinario general, un hombre al cual habían condecorado. Si él viviera en esta época y fuera general como lo fue allá en Siria, seguramente su uniforme estaría lleno de medallas, ya no cabrían las medallas en su pecho, a causa de su valor, a causa de su estrategia, a causa de su trabajo bien elaborado que él había realizado. Era un hombre que había logrado méritos extraordinarios, y esto lo magnificaba, lo caracterizaba
como un hombre especial que era un baluarte dentro de la sociedad de los sirios. Sin embargo, este hombre, con todos sus méritos, con toda su gloria, con toda su popularidad, un día menos pensado, le apareció una mancha en su cuerpo. No se sabe en qué parte de su cuerpo. Puede haber sido el rostro, puede haber sido la mano, el brazo, la pierna, el pecho, la espalda, pero en alguna parte de su cuerpo apareció una pequeña mancha, algo inusual, algo que no era común y que señalaba peligro, señalaba algo grave, porque esta mancha comenzó a negrearse, a llenarse de escamas y se comenzó a perder la sensibilidad en esa zona. No había dolor y se comenzó a podrir. Entonces me imagino que ante esta preocupación que cualquier persona la debe tener cuando ocurre un caso así, este hombre fue a los médicos de su tiempo y le diagnosticaron que tenía lepra, que la lepra había aparecido en su cuerpo. Y en aquella época la lepra era la enfermedad más temida de todos los hombres en el mundo. Aquel que tenía lepra era un hombre muerto en vida. No había medicina que pudiera curar su lepra. No había nada que lo pudiera aliviar. Era un hombre que se iba a ir pudriendo poco a poco hasta que se moría. Y no había forma de rescatarlo de ese mal. Así que esa noticia de que había aparecido la lepra en su cuerpo seguramente lo llenó de angustia, de preocupación, de dolor. No de dolor físico, porque la lepra no dolía, pero sí de un dolor emocional. Saber que tiene una enfermedad incurable, saber que se va a morir, que a pesar de su prestigio, del nivel que había alcanzado, ya no había más nada que hacer, solo esperar la muerte. Por supuesto, Naamán era un hombre que tenía una familia, tenía un hogar, tenía hijos. Y esta preocupación también se produjo en la vida de sus seres queridos. Me imagino a esa esposa llorando, desesperada, preocupada por su esposo. Sus hijos igualmente, sus abuelos, sus padres, sus tíos, sus parentela en general. Y todas las personas que llegaron a conocer de este hecho se sintieron muy tristes. Ellos consideraron que era una pena y una pérdida terrible lo que le había acontecido a Naamán. Era una tristeza colectiva. Hasta el rey de Siria, entró en una gran preocupación y tristeza. Toda la sociedad, cuando se enteraron. ¿Qué podían hacer? No podían hacer nada. No había forma de revertir ese mal. En la Biblia las historias son a veces como especie de símbolos al cual se compara. En este caso, por ejemplo, se puede comparar esta lepra de Naamán con el pecado. El pecado es como una lepra que aparece. No importa de qué tamaño sea el pecado, eso no interesa. Una vez que brota, así sea algo aparentemente insignificante, ¡bum!, ya apareció el pecado. Y el pecado es como la mancha de la lepra que aparece. Y la Biblia dice que el fin del pecado es la muerte. La paga del pecado, el final del pecado es la muerte. O sea, es lo mismo que la lepra.
La lepra incurable llevaba a la muerte. El pecado incurable nos lleva a la muerte. Y no hay forma de revertir eso, humanamente hablando. En Israel, como en Siria y en todos los países del mundo de aquella época, no había forma de revertir la lepra. Eso era algo que no se podía controlar. Entonces, este hombre tuvo que resignarse, como se resigna cualquier persona y sufre interiormente porque tiene algo que lo va a llevar a la muerte, así que se resigna y busca alguna alternativa, tomar cosas, sean naturales, alguna medicina, buscar la manera que él sabe que al final no va a resultar. En aquella época apareció una situación en la frontera entre Israel y Siria. Bandas armadas asaltaban las caravanas que cruzaban, que viajaban de Siria a Israel o de Israel a Siria. Eran caminos desiertos. Las caravanas iban, por supuesto, armadas. Las caravanas tenían su gente, pero no eran suficientes ante las bandas armadas, que eran grupos de cientos, que de repente aparecían así, salían, venían a caballo o en camellos, o salían a pie y los rodeaban. Y como en esa época no había armas de fuego, sino todo era a través de lanzas, flechas, espada, pues la guerra, la batalla que se armaba era cuerpo a cuerpo. Y ahí es donde ellos los cercaban, algunos se rendían y otros se enfrentaban y morían. Mataban a todos los hombres, mataban a todo el que entendían que no les servía, y a las personas que ellos podían esclavizar y venderlos como esclavos, pues los separaban y se los llevaban. Y por supuesto tomaban todo el botín, todos los enseres, las cosas de valor, y se las robaban. Era una situación incontrolable en ese desierto, no se podía controlar. Habían tropas tanto de Siria como de Israel que patrullaban, pero el desierto era muy amplio y la frontera tenía muchos caminos por donde poder cruzar, y las bandas armadas estaban al tanto de una de las caravanas que apareciera por ahí. En uno de esos asaltos prendieron a una muchacha, a una joven judía, hebrea, y se la llevaron cautiva, seguramente a otras y a otros también, especialmente cuando eran jóvenes, cuando eran jovencitas, las tomaban y se las llevaban y las vendían en la plaza. Había un mercado, lo que hoy se conoce como un mercado negro, donde se venden cosas, ¿verdad?, ilegales. Pues había un mercado que compraban esclavos. La esclavitud era muy cotizada, daba muchas ganancias, porque la gente siempre quería tener esclavos que trabajaran en sus campos, esclavos que trabajaran pastoreando animales, esclavos que trabajaran en su hacienda. En fin, los esclavos eran una bendición para la gente porque eran como animales que tenían que obedecer y el costo era pues muy mínimo. Compraban un esclavo y todo lo que el esclavo hacía era en favor de su dueño. El esclavo no ganaba nada, él era un esclavo, como un animal. Algunas veces los encadenaban, otras veces los tenían vigilados,
no se podían ni escapar. Algunos le colocaban un grillete en la oreja con el nombre del dueño. A otros los marcaban en la piel como un tatuaje con algo candente y le ponían allí un tatuaje que señalaba que era propiedad de fulano o de fulana de tal. Y eso eran los esclavos. Y los jóvenes y las jovencitas ayudaban, eran muchas veces compradas para atender en la casa, para hacerlas criadas. Y de esa forma, pues, los matrimonios que compraban esas esclavas descansaban, especialmente la mujer, descansaba de las tareas y las faenas diarias del hogar porque tenía esclavas. Y las esclavas hacían de todo. Así que era muy rentable el comercio de esclavos y de esclavas. Y se llevaron a esta muchacha, porque la historia, cuando habla de un personaje, es porque esto tiene una connotación de orden espiritual y Dios quiere que la conozcamos. Entonces esta muchacha es vendida justamente a la casa de Naamán el sirio. Naamán, como era el general que le había dado lepra, era un hombre pues de dinero, un hombre acaudalado, era un hombre que tenía seguramente una gran hacienda, y esta muchacha cayó pues de perilla, como decimos acá en Perú, para cumplir las faenas diarias del hogar. Y al lado de la señora, que era la esposa de Naamán, pues trabajar haciendo las cosas que ella le ordenara. Así llegó esta muchacha. De hecho que para la muchacha no era una alegría, era una tristeza muy profunda. Ya era esclava, lejos de su tierra, de su parentela. Tal vez mataron a sus padres ante sus ojos y no había forma de que ella pudiera librarse de esa esclavitud en una tierra pagana donde ya toda su vida cambió rotundamente. Ya para ella no había esperanza de reincorporarse otra vez a su familia, a sus seres queridos en Israel y estar en la tierra de Abraham, Isaac y de Jacob. Todo eso lo entendió que lo había perdido. Así que en ella tenía que haber dos efectos. Una, la tristeza, el dolor de ahora ser una muchacha esclava, habiendo sido una muchacha libre y tal vez de buena familia, ahora era una esclava. Y lo segundo era que podía llenarse de odio y de amargura contra los sirios. Porque ¿quién no se amargaría contra aquellos que nos esclavizan? Si a usted lo esclavizara a un grupo, usted estaría de cólera con ese grupo. Seguramente les desearía la muerte o esperaría que algún día los mataran. Pero la realidad era que era muy difícil. Ahora ella estaba en casa del general más reconocido y temido, que era Naamán el sirio. Entonces, en esta historia se abre la cortina de los hechos y vemos a Naamán triste, acongojado, preocupado por la lepra, sin saber qué hacer. Y vemos a esta joven con un corazón muy noble, con una manera de pensar muy diferente a cualquier persona que hubiera tomado una amargura y un rencor. Ella no se llenó de odio, no se llenó de amargura, sino que comenzó a notar, porque como vivía dentro de la misma casa, y cuando alguien vive dentro de la casa de alguien, pues quiera o no, se entera de los problemas más íntimos que ocurren dentro de ese hogar. Y uno empieza a entender cuáles son sus virtudes
y cuáles son sus pecados y cuáles son sus formas, uno empieza a entenderlo dentro de una casa, dentro de un hogar, porque ahí es donde se va a dilucidar tal como es la persona. Lo que uno es lo transmite en la casa. Entonces, esta muchacha comenzó a notar que había una gran preocupación, una gran tristeza. Tal vez Naamán era un hombre que no la veía a ella con odio, ni la veía como una esclava. Tal vez la trató bien. Tal vez la esposa de Naamán la trató bien también a ella, a pesar de que era esclava. Tal vez la forma de ellos les hizo cambiar de opinión a esta muchacha y su concepto se volvió más amistoso. Al enterarse de la situación que había, de la lepra de Naamán, tal vez algún día le mandaron traer unas vendas y ella vio cómo le curaban a Naamán. Tal vez vio la lepra en vivo. Y todo esto a esta muchacha le llenó de inquietud. También, detrás de toda la historia de la humanidad, detrás de cada hecho de cualquier persona, aún de cada uno de nosotros y de las personas que no conocen a Dios, cuando Dios tiene un propósito, Dios va llevando las cosas a niveles conforme a su voluntad, que nosotros no entendemos. Bendito el nombre del Señor. Lo que quiero decir es que a veces detrás de cada historia de nuestras vidas está Dios. Está Dios también poniendo el ojo, poniendo su mirada en las situaciones que atravesamos. Nosotros no lo entendemos. Bendito sea el Señor. Y yo creo que eso fue lo que pasó. Dios, de alguna manera, quería generar un vínculo de paz entre estas dos naciones, porque cuando Dios hace algo, hermanos, que uno cree que ha sido un hecho personal nada más, que bueno, Dios me sanó, hermano, gloria a Dios, allá te sanó, qué bueno, y es verdad, Dios te sanó, Dios te hizo un milagro, y uno cree que el asunto concluye allí, que Dios te sanó y ya, ¿no? Gloria a Dios, ya estoy sano. O Dios me bendijo con algo, o Dios me dio lo que le pedí, y uno cree que ahí termina el asunto, pero Dios es mucho más amplio, Dios va más allá de lo que nosotros podemos conocer o ver o creer. A veces en los planes nosotros estamos involucrados en hechos muy grandes. Somos como especie de un pequeño tornillo que ajusta una gran maquinaria. Usted no ve que todas las grandes máquinas, que son enormes, están ajustadas en diferentes lugares por pequeños tornillos. Que al lado de esa monstruosidad un tornillo pues no es nada. Es más, eso puede funcionar aún faltándole un tornillo. Pero ese tornillo cumple un propósito. Ajusta y evita que hayan consecuencias posteriores. A veces nosotros somos un pequeño tornillo, insignificantes, pero somos parte de una gran maquinaria. Somos parte de algo muy grande y nosotros cumplimos esa función pequeña, pero que es importantísima para que funcione esa gran maquinaria. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, esta muchacha tal vez era un pequeño tornillo. Esta muchacha no entendía cuál era el plan de Dios.
la sanidad de Naamán no solamente era una cuestión personal, como estoy poniendo el ejemplo, que la sanidad nuestra o una bendición nuestra a veces no es solamente que queda ahí en nosotros. Esto va a producir algo grande. Esto va a producir consecuencias que va a alimentar otras cosas superiores a lo que nosotros pensamos y que no vemos y que no sabemos, pero que Dios sí sabe. Naamán pensaría que la sanidad de su lepra era una cuestión entre Dios y él, pero en realidad había un conflicto entre dos naciones. Siria e Israel eran dos naciones enfrentadas. Tenían problemas como todos los países fronterizos. Los países fronterizos siempre o han estado en guerra o están en una situación no muy amistosa. Siempre hay una sombra de guerra detrás de ellos. En sus fronteras siempre hay movimientos militares, porque los países fronterizos son así. Sea porque en una época uno avanzó más y se tomó parte del territorio o el otro lo hizo. Entonces queda un antecedente de injusticia, de abuso, y que esto no se va a quedar así, un día vamos a recuperar lo que es nuestro, etcétera, etcétera. Entonces se produce una situación entre dos naciones que trasciende aún a la niñez, porque cuando en los colegios se enseña la historia del Perú en este caso, como la historia de Chile, como la historia de Ecuador, que son países fronterizos, o de Bolivia, se enseña pues que hubo una época en que hubo una guerra y que este país tomó parte de nuestra tierra y que no sé cuánto, pero que un día vamos a recuperar y se va metiendo una serie de odios en el corazón aún de los niños en contra de ese país. Y de esa manera se va creciendo con esa situación por dentro. Y uno siente que esto un día tiene que cambiar. Si nos vencieron un día, nosotros vamos a vencer. Un día le vamos a hacer la guerra. Y esa sombra de esa guerra está allí y genera una enemistad que genera problemas grandes entre dos naciones. Había peligro de guerra siempre. Y Dios quería terminar con eso. Dios quería acabar con esa situación porque su pueblo, el pueblo de Israel, estaba siendo afectado. Israel tenía temor de que los asirios vinieran, invadieran, porque los asirios eran una nación poderosa, era fuerte, mientras que Israel era más débil. Entonces, cuando Israel no estaba bien con Dios, ellos miraban su debilidad y sacaban cuenta y decían, vamos a perder, vamos a perder. No ponían su enfoque en Dios. Cada vez que nosotros nos miramos a nosotros mismos, analizamos que tenemos muchas debilidades, muchas deficiencias. Y nosotros decimos, cuando nos vemos a sí mismos, decimos, no vamos a lograrlo, no voy a poder. Yo no tengo la fuerza, yo no tengo el carácter, yo no tengo la posibilidad. Me van a arrasar o el pecado me va a dominar. O el diablo me va a ganar la batalla y ponemos nuestra mirada en nuestra condición y no ponemos nuestra mirada en el Dios que un día vino por nosotros a salvarnos y a conformarnos pueblo suyo. Gloria a Dios. Tenemos que entender que nosotros ahora estamos en las manos de Dios. Que tenemos que decir, como dijo Pablo, no vivo más yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, en esta tierra, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ese era el concepto que tenía Pablo y estaba claro. Pablo estaba claro que para él el vivir es Cristo. Que ya su vida estaba ahora
garantizada, rodeada, respaldada por el Señor, que ya no era él solo. Él solo estaba lleno de errores, pecados, dificultades y de deficiencias. Era débil. Pero con el Señor ya no era débil. Israel tenía profeta, uno de ellos era Eliseo. Eliseo era un gran profeta. Bendito el nombre del Señor. Pero por más que Eliseo pudiera declarar la palabra de Dios a ese pueblo era un pueblo duro de cerviz, muy complicado. Y no siempre se mantenían en obediencia, ni siempre se mantenían a la altura espiritual que Dios demandaba. Por eso es que el rey, cuando había una amenaza de guerra, temblaba. Nos van a matar, nos van a aniquilar, nos van a destruir. No se daba cuenta de cuántas veces Dios, en la historia misma de ellos, había hecho tantos milagros y los había librado de tantas batallas y les había dado victoria. Pero cuando uno no está en esa relación con Dios, uno no ve ni se acuerda de eso. Ustedes son creyentes que están pasando pruebas ahora, pero no es la primera vez que ustedes están pasando pruebas. Ustedes vienen pasando pruebas desde hace muchos años atrás y han peleado batallas espirituales de orden económico, de enfermedad, con la familia, los hijos, los padres, el esposo, la esposa, cuestiones económicas que les ha afectado mucho y ustedes han peleado esas batallas y cuando han tenido fe y han confiado en Dios, Dios les ha dado victoria. Sin embargo, la prueba que usted está pasando ahora, usted la ve como si nunca hubiera tenido victoria. Porque usted no está a la altura de reconocer que el Dios que le libró a usted de la muerte, que lo bendijo en momentos cuando más lo necesitaba, que hizo el milagro cuando usted se lo clamó y le pidió, es el mismo Dios que lo va a volver a hacer. Porque Dios no ha cambiado. Dice que su brazo no se ha cortado para bendecir. Sin embargo, usted vive como si fuera la primera vez que usted tiene un problema y no sabe qué hacer. Habiendo tenido testimonio y teniendo en su vida antecedentes de cómo Dios ha obrado muchas veces. Pero ahora, como está en una situación complicada, usted mira su debilidad. Usted dice, yo no puedo, y ahora qué va a hacer, me voy a morir, y ahora me van a dejar, y ahora voy a quedar esto, y ahora me va a faltar acá. Y usted está tan preocupado y está tan acongojado, mirando su debilidad, mirando su fracaso, y no mirando al Dios que muchas veces hizo cosas extraordinarias con usted, y que lo va a volver a hacer. Porque no hay nada que impida que Dios lo haga, solamente que usted no tenga fe. Pero si usted tiene fe, lo volverá a hacer el Señor. Porque el justo por su fe vivirá, dice la Biblia. ¡Gloria a Dios! Pero así somos nosotros de ingratos y de olvidadizos. Nos desesperamos y nos preocupamos. Dios sabía que Israel vivía acongojado, preocupado por los sirios. Y Dios determinó y dijo un día, esto lo voy a terminar, esto se va a acabar acá. Voy a intervenir y voy a hacer que haya una paz duradera entre Siria e Israel, para que mi pueblo ya no esté bajo esa sombra de guerra. Y entonces
dentro de esta historia con Naamán, aparece la mano de Dios a través de una insignificante muchacha, aparentemente insignificante. Hay personas, aún creyentes, que nos vemos insignificantes muchas veces ante hechos grandes. Usted dice, pero yo ya soy una mujer vieja, estoy enferma, ¿qué puedo hacer? Eso está bien para los jóvenes, para aquellos hermanos y hermanas que tienen fuerzas, que están sanos. Y usted mira su cuerpo, mira su vejez y se desilusiona y usted dice, ¿yo qué puedo hacer? Pero es que nadie puede hacer nada, así tenga fuerzas. Es Dios el que hace a través de la fe de las personas. Es Dios, por eso toda la gloria se la lleva Dios. Tal vez usted no tiene la fuerza para hacer lo que usted se imagina. De salir para acá, de predicar por allá, de correr por aquí, por allá. Eso es lo que usted se imagina y cree que es la única forma en que usted puede servir a Dios. No. Un día un pastor llegó a casa de una anciana, una hermana, que era inválida. Ella no podía caminar, no se podía levantar por sí misma, tenían que sentarla. Y un día el pastor llegó a verla y le pregunta, hermana, ¿y qué tal? ¿Cómo está? Aquí, pastor, viniendo de recorrer todo el país. Y el pastor la queda mirando y dice, recorrer todo el país, pero si usted no puede caminar. En oración, pastor. Yo no podré caminar, pero yo puedo interceder. Yo puedo orar por las vidas para que se salven, sin tener que ir a darle un folleto, pero mi oración yo sé que llega. Yo sé que Dios responde la oración porque Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes que tú no conoces. Así que yo no necesito caminar para salvar almas. Yo me he convertido en una máquina intercesora. Cuando yo oro, yo hablo en lengua. Cuando yo oro, yo siento la presencia de Dios. Cuando yo oro, yo me quebranto por las vidas que están en pecado, por los drogadictos, por las prostitutas, por los delincuentes, por toda persona orgullosa, por toda gente que no te conoce. Y les digo, Señor, sálvalos, tráelos al templo, llena tu casa, Dios mío, de estas vidas, obra en ellos, sana a los enfermos. Y lo hago todos los días, y todos los días me recorro los lugares. Entro en las casas porque me dice una hermana, estoy preocupado porque fulana de tal está delicada. Estoy preocupado porque el matrimonio de fulana. Entonces cuando yo oro, yo me meto en las casas, me meto en las vidas de estas personas. Señor, mire ese matrimonio que tiene estos problemas. Mire esa enfermedad de esta mujer. Yo recorro un montón de lugares sin caminar. Dígame si no es un instrumento valioso en la mano de Dios. Usted corre, usted salta, usted brinca, usted juega pelota, usted nada en la playa, usted tiene fuerza, es joven, está lleno de vigor, pero usted no ora. Usted no clama por nadie, ni siquiera le entrega un folleto a nadie. Nosotros tenemos una hermanita aquí, a quien yo de cariño le digo Santa Eulalia. Es una ancianita. Pero esa mujer recorre por aquí, por allá, compra sus folletos
y se va a todas partes a repartir y a predicarle a la gente. Ha tenido accidentes, se ha caído en un pozo. Dios la ha librado de muchas cosas. Pero Dios se manifiesta a su vida y ella recorre, habla y hace lo que un joven y una joven nunca, jamás haría. Y es una mujer que creo que tiene ya más de 80 años. ¿Ah? 81, 81 años. ¿Se da cuenta? Y ora, clama. No se falta un culto. Ni siquiera vive acá en Chiclayo. Vive por allá, por Reque, adentro. ¿Cómo es posible eso? Es una pieza fundamental. Usted a lo mejor se ve inservible, porque mira sus limitaciones, sus deficiencias, no tiene fe, no ama tampoco a Dios con ese fervor que otros sí han alcanzado a amar. Usted se queja de todo, le fastidia aquellas cosas que usted entiende que no, así no debe ser, y le fastidia un hermano, le fastidia el hecho del otro, o cosa, o porque alguien le llama la atención se molesta. Usted tiene su arrogancia, usted se cree importante, ¿no? Como Naamán. Naamán no es que se creía importante, era importante. Usted no es importante, usted se cree que es muy diferente. Pero Naamán sí era importante. Pero Naamán tenía una mancha, como tal vez la tenga usted. Una mancha de lepra, una mancha de pecado que está ahí. Y no se puede zafar de él fácilmente. Porque así como para ese tiempo la lepra era incurable, el pecado para este tiempo es incurable humanamente. Usted no puede librarse del pecado aunque haga penitencias. Aunque hagan lo que hacen muchos, que cargan una cruz y se van caminando hasta otro pueblo que está lejísimos. Se van por la carretera, ahora ya se han modernizado, ahora ya le han puesto rueditas a la cruz. Antes no, antes jalaban el madero, iba raspando. Ahora ya le han puesto rueditas ya, ahora ya van. Otros suben a un cerro donde hay una cruz y suben de rodillas. Hacen votos, prenden velas. Hacen fiestas patronales. Y creen que esas cosas los van a salvar. O hacen buenas obras. Dicen, no, yo haciendo buenas, ahora que viene la Navidad voy a hacer chocolatadas. Ya tengo ya un grupo de niños, les voy a hacer chocolatadas y yo sé que eso, Dios se va a agradar de mí. Y entonces tú crees que por tus obras te vas a salvar. Y nadie se salva por obras. Entonces la gente tiene un concepto equivocado. Esta muchacha, tal vez ella, ¿qué podía pensar de ella? ¿Quién era ella en ese momento? Era una esclava. Sin familia, sin tierra, sin pueblo, sin nada. Presa de un país ajeno. ¿Qué posibilidades tenía? O sea, cuando ella se miraba a sí misma, ¿qué posibilidades tenía? Ninguna. Ninguna. Sin embargo, ella no sabía que Dios la iba a usar
como usted no sabe que Dios lo va a usar. Todo es cuestión de que Dios se manifieste. Y viendo ella la situación que había con Naamán y su familia, la preocupación, el llanto de la esposa y la tristeza y no sé, tantas cosas que en un hogar se revela, esta muchacha se llenó de compasión. Dios comenzó a ponerle carga en su corazón a esta muchacha por esa gente, por esa familia, por Naamán, por toda su familia. Y ella comenzó entonces a recordar que en Israel, en su tierra, hay un profeta que tiene el poder de sanar a la gente, que Dios habla a través de él, que este profeta ha hecho cosas extraordinarias en favor de Israel. Y ella estaba consciente de eso y comenzó a pensar a sí misma, tal vez una noche, y diciendo, ¿y qué pasaría si mi señor Naamán, y esta expresión mi señor es una expresión de una formación muy diferente a los muchachos de ahora que no saludan? Esta muchacha, al decir mi señor Naamán, hablaba con respeto, porque así había sido formada. Y dijo, ¿qué pasaría si mi señor Naamán fuera a Israel y buscara al profeta? Yo sé que si el profeta ora por él, se sana. Y eso indicaba que ella quería que él se sanara. Ella quería. Cuando usted quiere que la gente se salve, usted hará algo. Cuando a usted no le interesa a nadie más que usted y su familia, usted no hará nada. Todo lo que hará será por su familia, pero por usted y nada más. Pero por la gente que no conoce, usted no hará ni moverá un dedo nunca. Porque no le interesa. Porque no siente ninguna necesidad de hacerlo ni ninguna responsabilidad por ellos. Pero ¿qué es lo que ordenó el Señor? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y para predicar el evangelio, usted tiene que desear que esa gente se salve. Usted tiene que sentirlo, tiene que desearlo. Tiene que tener carga por ellos. Usted no tiene esa carga, pues, ¿quién se va a salvar? Al menos por usted o a través de usted, no hay ningún canal de bendición para esa gente. Usted es un tornillo oxidado que no sirve. Pero cuando usted siente la necesidad de que las personas se salven, usted siente esa carga y comienza a interceder, a orar o a hacer algo por ellos, a hablarles, entonces se van a salvar. Se van a salvar, porque eso es lo que Dios quiere y para eso Dios nos tiene. Esta muchacha sintió el deseo de que Naamán se sanara. Y fue donde la mujer, la esposa de Naamán, y le dijo, mi señora, ¿qué deseas? Discúlpeme, yo he escuchado que su esposo está enfermo y que hay una tristeza en la familia. Déjeme contarle algo. Allá en mi tierra, en Israel, hay un profeta de Dios, un hombre llamado Eliseo. Si mi señor Naamán fuera y hablare con él, él oraría y lo sanaría de su lepra.
esta mujer se quedó sorprendida y dijo, pero a ver, ¿cómo es eso? A ver, explícame. ¿Cómo que lo sanaría de su lepra? ¿Que es un adivino, un mago, un brujo? ¿Qué es? No, es un profeta de Dios. Usted tiene que haber escuchado de Jehová, el Dios nuestro, de las cosas que ha hecho. Sí, pues Dios usa a este hombre. Cuando él ora por un enfermo se sana. Entonces despertó en la mujer la fe, la inquietud. ¿Estás segura de eso? Sí. Y entonces se quedó con eso y cuando tuvo la oportunidad habló con su esposo y le dijo, oye Naamán, ¿sabes que la muchacha que tenemos, la hebrea, que es esclava, que está aquí en la casa, me ha dicho algo que me ha llamado la atención? Ella dice que allá en su tierra hay un hombre que es profeta y que sana de cualquier enfermedad a la gente. Ella dice que si tú vas y hablas con él va a orar por ti y tú te vas a sanar. Y me lo ha dicho con tal convicción que de verdad yo le creo. Tal vez el hombre diría, pero mujer, ¿qué cosa estás hablando? Estás loca, porque él era militar. No era fácil para él aceptar una cosa así. Pero cuando uno está en desventaja, cuando uno está sin posibilidades, cualquier mensaje de esperanza es aceptado. Si a ti te dicen que tienes un cáncer y te dicen, oye, allá en las montañas hay una planta que si tú la tomas, esto te va a sanar, te vas a la montaña. Porque donde hay un mensaje de esperanza, aquel que sabe que va a morir, es una alternativa. Tal vez no fue fácil creerlo al principio, pero a veces las mujeres, las esposas pesan en sus palabras y hacen posible que los maridos tengan a bien lo que ellas dicen. Y él fue convencido. ¿Y qué hizo él? Dijo, pero ahora ¿cómo llego? Para llegar donde está ese hombre hay que cruzar Israel. Yo soy asirio, yo soy un general asirio. Yo no puedo entrar a Israel, a veces será para que me maten. Entonces se fue donde el rey de Asiria y le dice, mi rey, hay esta situación, y le cuenta lo de esta muchacha y del profeta y todo lo demás. Cuando el rey escucha eso, el rey se alegra. Y dice, pues no te preocupes, yo voy a mandar en este momento, voy a hacer cartas para que en Israel, el rey de Israel te reciba. Y tú puedas ubicar a ese tal profeta Eliseo. Y si es verdad que ese hombre sana, entonces, ¿qué perdemos? No se pierde nada, hay que probar. Porque yo te quiero sano, todos te queremos sano. No es eso lo que decimos cuando tenemos un familiar enfermo y yo te quiero sano. Yo no te quiero enfermo. Y así lo hizo. Envió cartas con salvoconducto y todo lo demás para que hicieran pasar a Naamán a tierra de Israel. Pero como este hombre no conoce los mecanismos de Dios, porque Dios tiene su forma y solo su pueblo sabe cuáles son las formas de Dios. Antes de conocer al Señor, nosotros no sabíamos nada. Solamente nos persignábamos. Pero ya ahora en el camino del Señor ya conocemos cómo es las cosas con Dios. Conocemos su palabra, su voluntad. Sabemos cómo llegar a Él, en qué nombre y todo lo demás. Pero antes no sabíamos nada. Entonces, ni Naamán ni el rey sabían cómo eran los mecanismos. Así que el rey envía una carta al rey de Israel y le dice, oye, aquí te envío a Naamán, mi general, para que lo sanes de su lepra. El rey de Israel, cuando ve eso, dice, pero este hombre que está loco.
¿Qué acaso yo soy Dios para sanarlo? Entonces el rey de Israel lo interpreta de otra manera y dice, lo que está buscando es un pretexto para hacernos la guerra. Eso es lo que está buscando, que yo le diga que no puedo, para entonces ese no puedo tomarlo como una excusa y hacernos la guerra e invadirnos. Eso es lo que quiere este rey. Y entonces se preocupó y rasgó sus vestiduras, que era una señal de duelo, de dolor. El rey rasga sus vestiduras y Eliseo se entera. Y mire que en ese tiempo no habían celulares ni nada. Pero ¿cómo es el chisme, hermano? El chisme llega rápido, aún en zonas donde no hay vías de comunicación y está desierto y lejos, pero el chisme llega. De todas maneras. Sí o sí. El rey ha rasgado sus vestiduras. ¿Y por qué? Preguntó Eliseo. Porque le mandaron el rey de Asiria le ha mandado una carta enviando a su general que es leproso y le ha dicho al rey que lo sane de su lepra. Los profetas no tomaban decisiones inmediatas ni hacían lo que ellos entendían. Ellos entraban inmediatamente a solas con Dios y buscaban la dirección de Dios. Y Dios le reveló al profeta que eso venía de parte de él, que Dios había provocado todo eso y que lo hiciera traer y que orara por él, porque Dios había decidido sanarlo. Entonces Eliseo, después de recibir esa orden divina, envía al mensajero y le dice: rey, que todo Siria y todo Israel sepan que aquí hay profeta de Jehová. Un poquito medio pretencioso Eliseo, ¿no? Déjalo pasar, tráemelo, que yo me encargo de él. Eso alivió el corazón del rey, porque el rey estaba preocupado por la guerra que se le venía. Eso es lo que se había imaginado él. Eso es lo que nos imaginamos todo cuando las cosas se nos ponen complicadas. Nos imaginamos siempre lo peor. Y ni siquiera es así. Pero nosotros nos imaginamos lo peor. Y miren, este rey le dice a Naamán: puedes pasar. Eliseo está en tal zona, en tal lugar. Y el general Naamán va con sus guardias, va con su séquito, ¿no? Su grupo, criados, todo gente de confianza con él, y están de civil, por supuesto, y se van con su caravana hacia donde vivía Eliseo, que era un sitio desierto en la montaña. Y allá llegó. Naamán iba con un criterio. Naamán decía: ahora yo voy a llegar y él va a orar y ya, y quedó limpio, quedó sano. Así pensaba Naamán. Eso es lo que pensamos nosotros, ¿no? Ahora Dios me va a sanar, ahora Dios me va a dar, ahora Dios me va a proveer, y entonces yo voy a pagar mis deudas, y entonces yo voy a resolver acá, entonces yo esto, y nos hacemos ilusiones de cosas que no son como nosotros pensamos, o al menos como nosotros queremos. A veces Dios actúa de otras formas. A veces Dios, en vez de darnos, nos cierra la puerta. Y nosotros no entendemos. Decimos: ¿pero por qué? Porque cuando yo cierro no hay quien abra. Y cuando yo abro no hay quien cierre. Y en esta oportunidad yo he cerrado y se acabó. Yo he cerrado y se acabó. Y tú tienes que confiar en mí. Yo sé por qué lo cierro. Tus pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor. Ni tus caminos son mis caminos. Así como mis pensamientos son más altos que tus pensamientos y mis caminos más altos que tus caminos, pues así soy yo. Así haré yo, conforme a mi voluntad.
Dios es soberano y nosotros tenemos que someternos y aceptar cuando a veces las oraciones no son respondidas. Por algo será. No entendemos, lo entenderemos después. Porque somos sus hijos. Y cuando una madre o un padre le dice no a su hijo, no le da mayor explicación. Mamá, que mira, que no. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Sí, pero dame una razón, porque yo soy tu madre y digo que no. Así se acabó. El hijo, la hija quiere una explicación. ¿Por qué no le da el permiso? Pero los padres se toman esa autoridad, ¿verdad? Y enfocar un no así rotundo y se acabó y no tengo por qué darte explicaciones a ti. Yo digo que no y es no y punto y no tengo que darte explicaciones. Llora, patalea, grita lo que te dé la gana y cuidado con faltarme el respeto porque te caigo encima todavía. Pero mi no es no. Así de simple, ¿no? El diablo hasta eso está cambiando en la gente. Ahora la psicología dice, tú no le puedes decir no, tú tienes que explicarle por qué no. Eso es ahora, pero en mis tiempos, mi mamá, mis abuelos, mis tíos, mis tías, todos cuando decían no, era no. Que no había explicación. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Y te hacían así todavía, ¿por qué no? No, está bien. Tranquilo. Bendito el Señor. Era la autoridad, pues. Entonces, Dios se toma el derecho de admisión. Dios se toma a sí mismo la autoridad y dice, no, no quiero, no es posible, no te conviene, tú no lo sabes. Cuando un padre o una madre dice que no, no es por hacerte daño, ni es por capricho, es porque esa mujer, ese hombre ya visualizó el futuro, ya sabe las consecuencias, sabe que no te conviene y te dice que no. Y Dios, que es más que un hombre y una mujer, cuando nos dice no, pues Él sabe lo que está diciendo. Y nosotros lloramos y pataleamos y no entiendo al Señor, no lo entiendo de verdad, no sé. Yo le clamo, yo le pido, yo le digo, yo doy mis ofrendas, mi diezmo, yo voy al culto, yo ayuno, yo vigilo, yo hago todo para que me diga que sí y siempre me dice que no. O simplemente no me dice nada. ¿Será real Dios? Dice. ¿Será verdad que existe o de repente es un invento, como dicen por ahí algunos? Y muchas veces han preguntado, dice, pastor, ¿cómo es eso de que Dios habla? Porque yo llevo ya años y a mí nunca me ha hablado. Yo escucho a los hermanos que Dios me habló, que Dios me dijo, que Dios me hizo el milagro, pero a mí nunca. Mire que yo le he dicho cosas a Dios y nunca me ha respondido. ¿Será verdad? ¿Será cierto eso? Y se genera una interrogante muy grande, ¿no? Una duda. ¿Por qué la duda? Porque no hay una respuesta. No hay una respuesta conforme la persona quiere. Pero en realidad sí hay una respuesta. Dios te está diciendo que no. Si Dios no te responde, es un no. Así de simple, hermano. Nos duele. Nos duele que sea un no. Pero si Dios no te responde a pesar de tu clamor, a pesar de todo lo que tú hablas, y no te dice nada, es porque es un no. Solamente te mira y no te dice nada. Porque es un no. Y otras veces te lo dice, no. O te lo hace entender, no. ¿Pero por qué? Entonces, toda esa ilusión
y afecto que le tenemos a Dios se va desvaneciendo, hermano. Porque decimos, ya no sé realmente si Dios está conmigo o no está conmigo, si es real o no es real, si Dios responde o no. ¿Será que me han metido eso en la cabeza? Creo el pastor me está metiendo cosas. Y comienzas a dudar y a tener un montón de interrogantes. Porque no entiendes que Dios tiene la autoridad. Y si Él no te responde, por algo es. Y si Él te dice que no, por algo es. Al mismo Señor le pasó. El Señor le oró al Padre, dijo: Señor, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Acaso el Señor, el Padre, le respondió? El Padre no le respondió nada. El Padre guardó silencio. No hay nada en el Evangelio que diga que Dios le dijo: no, hijo, tienes que hacerlo. El Padre no le dijo ni a. Y el Señor lo entendió y dijo: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bendito el nombre del Señor. Así funcionan las cosas. Gloria a Dios. Y Naamán iba ilusionado con su criterio, con su forma de pensar. Y cuando llega a casa de Eliseo, el que sale no es Eliseo, sino Giezi, su criado. Sale el criado a recibir a Naamán y Naamán dice: ¿y dónde está tu señor Eliseo? Está adentro, pero él no va a salir. ¿Cómo que no va a salir? No, me ha dicho que te vayas y te zambullas 7 veces en el río Jordán. Allá en el río Reque, métete 7 veces. ¿Qué cosa? O sea, ¿qué se ha creído este hombre? ¿Tú sabes quién soy yo? Yo soy el general de Siria. Mira mi condecoración, un montón de medallas. ¿Cómo que no va a salir? Es un hombre un irrespetuoso. Yo pensé que él iba a salir, me iba a saludar, me iba a hacer una venia. Y te manda a ti a decirme que me zambulla en ese río mugroso del Jordán. Abana y Farfán son 2 ríos de Damasco superiores a ese río. ¿Acaso no me puedo zambullir y ser sanado también ahí? Pues anda a ver si te sanas. Métete en esos ríos a ver si te sanas. Haz como tú piensas. Haz como tú quieres, a ver si logras algo. Si Dios te está diciendo que te zambullas en el Jordán, tiene que ser en el Jordán. Y se acabó. Pero como él no entendía las cosas de Dios, como muchos que no entienden, él se había hecho una expectativa, hermano. Hay un problema con las expectativas. Es como cuando usted se enamora de alguien. Usted se hace una expectativa de esa persona. Dice: este hombre, si yo me caso con este hombre me va a tratar bien, va a ser amable, va a ser caballeroso, va a ser detalloso, detallista, porque siempre me regala cosas, me trae flores, me abraza, me besa, me habla bonito. Y si me caso con él, eso va a ser la gloria de Dios. Entonces tú esperas casarte con ese hombre que para ti es diferente a todos los hombres. Y el hombre, cuando te ve a ti, te ve una muchacha tan arregladita, tan bonita, tan sencilla, tan acomedida, tan comprensiva. El hombre dice: pues esta mujer es la que yo necesito. Con esta mujer, no paro hasta presidente.
me caso con ella. Hay una expectativa grande, alta. Pero en realidad ninguno de los dos se conoce. Solo se conocen en las áreas visibles. Y cuando se casan, la mujer se da cuenta que este hombre no es tan detallista como parecía. Que este hombre ronca como tren. Que este hombre es amargado, tiene un carácter muy terrible. Y comienzas a darte cuenta que no es el príncipe azul, que es el lobo feroz. Y al hombre le pasa lo mismo, se da cuenta que no es la Caperucita, que es la vieja, que es la abuela. Y esa muchacha tan acomedida, tan comprensiva, de repente saca las uñas, se transforma como Monrad, el inmortal. Y todo cae, toda esa ilusión, todo ese se viene abajo. Ese problema de las expectativas. Uno no puede hacerse expectativas tan altas. Tengan cuidado con eso. Primero vea bien, conozca bien, porque no sea que la cosa no sea como parece. Y así es cuando Naamán se había creado la expectativa de que Eliseo iba a salir, le iba a hacer una venia, iba a orar. Yo, no te preocupes, tírate de rodillas, voy a poner mi mano en tu cabeza, te vas a sanar y ahora tú te vas a regresar a Siria contento, feliz, limpio. Es más, Naamán ya había traído regalos, había traído un montón de cosas para regalarle a Eliseo por la sanidad que le iba a dar. Un montón de presentes. Pero Eliseo no salió. Y no es que Eliseo no salió porque Eliseo pues se creía algo. No. Eliseo no salió porque los profetas no podían estar cerca de un leproso. No podían contaminarse, no podían tocar un leproso. Por eso es que Dios le ordena a través de Eliseo que se zambulla en el Jordán. No hace que Eliseo ore por él, sino que se zambulla en el Jordán 7 veces, que era un acto de fe. Pero Naamán, como no conocía nada de esas cosas de la ley de Israel, lo tomó de otra forma, lo tomó de otra manera, ¿no? Es como una persona que tiene cierto nivel y viene a la congregación y se hace miembro de la iglesia. De repente el pastor un día le exhorta por algo y dice: ¿qué se ha creído que viene a mí a exhortarme como si yo fuera su hijo? Que usted no sabe quién soy. Yo soy un empresario, yo tengo un montón de gente a quien yo le doy oro y estoy acostumbrado a dar órdenes, no a recibir órdenes. ¿Quién es este pastor que viene a darme órdenes a mí? ¿Está loco? Que le dé órdenes a esa gente que de bajo nivel, ignorantes, pero a mí. Usted se ha confundido. Y se ponen como gallitos de pelea, ¿no? Porque él no entiende que hay un camino de orden espiritual, que en las cosas de Dios, estas tienen sus formas. Y que usted no puede hacer las cosas como usted cree en las cosas de Dios, porque estas son de Dios, no son de usted, ni son mías, son de Dios. Entonces las cosas de Dios tienen que encaminarse como Dios la ha ordenado. Así funciona. Mire, David tenía su corazón conforme el corazón de Dios, el rey David, el que mató a Goliat. Y un día David ya era rey
Y dice, bueno, ahora que soy rey, ¿qué nos falta? Nos falta algo importante. Hay que traer el arca del testimonio aquí al templo. Así que hagamos una caravana tremenda, una fiesta tremenda y vayamos a traer el arca. Y se fueron, hermano. Todo un grupazo tremendo, una fiesta. En el pueblo se habían preparado comida, habían hecho todo como una fiesta patronal. Porque iban a traer el arca estaba lejos, en otro pueblo. Habían preparado un carretón grandazo con bueyes, tirado por bueyes, y llegaron. Y pusieron el arca en el carretón y pusieron a 2 hombres para que dirigieran la carreta. Pero el camino era sinuoso, el camino era de pura trocha. Y en una de esas que los bueyes están caminando, llevando el arca, y el arca iba moviéndose aquí para allá, parece que una piedra en el camino, ¡pum!, hizo saltar la carreta y el arca se comenzó a ladear y se iba a caer. Se iba a caer y se iba a romper. Un hombre llamado Usa que estaba en la carreta, uno de ellos, porque los que habían subido el arca eran los levitas, pero este hombre no era levita. Este hombre, al ver que se iba a caer, agarra el arca, lo agarra para que no se caiga. O sea, él lo ve como algo muy sagrado y trata de prevenir que se caiga y se abraza, la agarra el arca y el Señor lo mata en el acto. Lo mata. Y todos se quedaron perplejos, atemorizados. ¿Por qué Dios mató a ese hombre que lo que quiso fue impedir que se cayera el arca? O sea, se veía hasta como un hecho injusto de parte de Dios. Es que las cosas estaban mal. El arca no se llevaba así. El arca tenía 4 argollas y se pasaban unos listones de madera calefateados con oro, y los levitas, solamente los levitas, lo tenían que cargar, 4 levitas, y caminar con el arca. Así era como se llevaba el arca. Nadie podía tocar el arca porque moría. Y eso estaba bien señalizado en las escrituras. Pero como las escrituras no era algo que se tenían como se tiene hoy la Biblia, que usted la puede leer, en esos tiempos no era fácil tener las escrituras. Pues se desconocía. El mismo rey David desconocía, y el mismo rey oró a Dios y dijo: Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué mataste a ese hombre? ¿Qué fue lo que pasó? Hasta que Dios le mostró a David, le enseñó cómo era que había que llevar el arca. Cuando David se entera cómo era que estaba apesadumbrado por la muerte de Usa, entonces él organiza ahora sí con los levitas y traen el arca cargada como Dios había ordenado. Y esta vez llega el arca y se hace una fiesta tremenda. Entonces, en las cosas de Dios hay una forma. No es que usted es cristiano a su manera. ¿Cuántos creyentes dicen: no, pero si yo no necesito ir al templo, yo puedo también leer la Biblia en mi casa, yo me reúno con mi familia, ahí oramos, ahí cantamos, ahí leemos la palabra, mi hijo trae una meditación, su hijo ni convertido está, pero lee y ahí alabamos a Dios y sentimos la presencia de Dios. ¿Para qué el templo? No, hermano. Yo, en vez de traer mi diezmo a la iglesia, yo se lo regalo a los pobres, yo se lo doy a los pobres. Sí, pues, pero ese es tu criterio. Así es como tú piensas. Pero eso no es lo que dice la Biblia. No es así como Dios ha diseñado las cosas. Pero tú lo entiendes a tu manera y tú crees que es así hasta que alguien se muere. Hasta que pasa algo que tú no entiendes. ¿Por qué pasa? ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tengo un cáncer?
¿por qué me ha pasado esto? ¿Por qué quebré en mi negocio? ¿Por qué me robaron? ¿Por qué me estafaron? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y Dios te dice, no estás haciendo bien las cosas. Tú estás haciendo las cosas a tu manera como si tú fueras Dios. ¿Acaso no sabes que aquí hay un manual? ¿No sabes que aquí está mi voluntad escrita? Que aquí yo digo cómo se hacen las cosas. ¿O crees que el pastor es caprichoso y dice lo que le conviene? No. Hay un manual para ti, para mí, para ambos. Y tenemos que sujetarnos. Naamán no sabía que Eliseo no lo podía tocar, porque la ley le prohibía. Se contaminaba con el leproso. Entonces, él dice, no, ¿qué se ha creído este hombre? Pues me largo de aquí. Y agarró y ordenó a su gente irse y se comenzaron a ir. Pero en el camino, sus criados, que eran hombres ancianos de experiencia, que entendían, que miraban, a veces una tercera persona que observa un problema tiene más luz que los que están en el problema. Y sus criados le dijeron, Señor, un minutito, deténgase, detenga los camellos, un momentito, escúchenos un momentito. Porque Naamán estaba furioso, no quería saber de nada. Es más, hasta se iba con deseo de hacer guerra. Pero los criados le dijeron, Señor, un ratito, cálmese, por favor, escuche. Nosotros somos sus criados, sus siervos. Y siempre hemos buscado su bien. Señor, si nosotros sabemos, le dicen sus criados, que usted es un hombre de mucho valor, que si a usted le dijeran, le encomendaran hacer algo terrible, grave, que cualquier persona no lo haría, yo estoy seguro que usted sí lo haría. Porque usted es un hombre de mucho coraje, de mucho valor, de mucha valentía. Usted es un hombre que ha demostrado ser una bendición para todos. Si este hombre le está diciendo, este profeta, le está diciendo que usted se bañe se zambulla 7 veces en el Jordán, ¿qué pierde mi Señor hacerlo? ¿Qué perdería con hacerlo? No pierde nada. ¿Y si se sana? ¿No sería una bendición? Hágalo, Señor. Yo creo que usted es un hombre inteligente, sensato. Y lo llamaron a la reflexión, hermano. Miren, a veces nosotros estamos metidos en líos que lo que más se necesita en ese momento es una persona que calme las aguas. Es una persona que llame a la reflexión. Alguien. Usted tiene un problema con su hermano, que tiene su familia y ha surgido un problema entre ustedes y están en pleito y se odian y por la tierra, por lo que sea, por el negocio, por cuestiones materiales, porque le prestó y no le pagó, qué sé yo. Y hay un problemón tan grande que hasta se han ido a las manos y se han amenazado de muerte y que sí, que ya no eres mi hermano y que no sé cuánto. ¿Cuánta falta hace un consejero? Alguien que aparezca y le diga, mira hermano, cálmate, piensa bien lo que vas a hacer. Él es tu hermano. Yo sé que siempre hay diferencias, que hay problemas. Pero mira, tú eres un hombre sabio, tú eres un hombre entendido, tú amas a Dios. ¿Por qué no te calmas? ¿Por qué no arreglan de otra manera? Mira, ¿por qué no hacemos esto, otro? ¿Por qué no se reúnen, conversan civilizadamente, llegan a un acuerdo? A veces un consejero vale más que cualquier cosa. Y hace falta. Por eso dice que en la multitud de consejeros se halla la sabiduría, dice la Biblia. ¿Cuántas veces hemos necesitado eso?
un consejero, alguien que nos haga entrar en razón, porque a veces no vemos las cosas. Nosotros no lo sabemos todo. No crea que por la edad que tiene, por los conocimientos que tiene, por la experiencia que tiene, aún en el camino del Señor, eso no quita que en un momento dado de fervor, de cólera, de cosas encontradas, podamos equivocarnos y podamos tomar medidas o decisiones que no convienen. Y a veces hay personas que se dan cuenta, hay personas que observan y dicen, no, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Dicen. Dile tú, no, yo no le digo, pero dile, habla con, no, hermano, no, yo no me meto, dice. Esa es pelea de gringo, que se arreglen ellos. Pero tu intervención pudo haber sido oportuna. Tus palabras sabias, tu consejo, vale mucho. Un consejo vale mucho. La Biblia está llena de consejos. No lo valoramos, pero un consejo vale mucho. Nos evita muchos problemas graves. Estos hombres calmaron a Naamán, lo calmaron y lo hicieron reflexionar, hermano. Siendo Naamán el general, le hablaron con tal sabiduría y con tal respeto que le cambiaron la manera de pensar a Naamán. Y Naamán dijo, bueno, pues, a ver, vamos a ver. Ya, calmémonos todos, ya, vamos, vamos. ¿Dónde queda el río ese? Queda por allá, vamos por allá. Y se fueron al río. No importaba si era el principio o el final del río, eso era lo de menos. La cuestión era llegar al río. ¿Este es el Jordán? Sí. Ya que sé que es cochino el río ese. Ahí me tengo que meter, sí, mi señor, hágalo. Y se bajó del camello y se metió en las aguas y buscó el lugar más profundo, ahí donde el agua le daba. Dice, ahora mi señor, zambúllase. Salía. No pasa nada. 7 veces. Otra vez. 2, 3, 5, 6 veces, nada. No pasaba nada. Una más, mi señor. Igual zambullirme una más, pero como que no, si yo no me sano, yo lo mato a ese hombre. Porque de mí no se va a burlar. Y se zambulló la 7ª vez cuando dice que su carne se volvió como la carne de un niño. O sea, su piel. Usted se imagina ese Naamán pudriéndose, hermano, el labio todo roto, todo. Tal vez usaba hasta alguna máscara para que no se viera. Pero todo su cuerpo no solamente lo sanó, lo rejuveneció. Porque le puso la carne como de un niño. O sea, lo puso, o sea, si era arrugado como su pastor, lo puso por estiradito. Lo puso estiradito. Joven. Todos se sorprendieron. Un espejo, un espejo. Mírese, mi señor, mírese. Cuando Naamán se vio, no lo podía creer. ¡Pum! Seguramente caería de rodillas, adorando a Dios. Se convirtió al Señor, se convirtió. Gloria a Dios. Y regresó donde Eliseo, pero no para matarlo, sino para darle gracias. Y ahora sí salió Eliseo. Ahora sí salió Eliseo. Y ese hombre lo abrazó a Eliseo. Profeta, gracias, profeta. No, a mí no. A Jehová, el Dios nuestro. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el que te ha sanado. Profeta, yo he traído regalos, traigan, saquen todo, denle acá al profeta. Y el profeta dijo, no me des nada a mí, yo no te he sanado a ti, el que te ha sanado es Dios. A mí no me des nada, lleva tus presentes, agradezco tu buena voluntad, pero no es por regalos que yo he orado por ti o Dios ha hecho este milagro. No, lleva tus regalos. Y se fue agradecido, hermano. Bueno, la historia continúa con Jesse y otras cosas, pero
hay dos cosas, dos hechos finales, y con esto termino. Dos hechos finales. Una, que Naamán está ahora convertido al Dios de los hebreos. Está convertido. Y él dice, le dice a Dios, él ora a Dios y le dice: Señor, mi Dios, porque ahora tú eres mi Dios, tengo un problema. Porque tú sabes que yo camino del brazo con mi rey, el rey de Asiria. Y yo lo acompaño siempre a sus rituales, a sus dioses, porque esos eran mis dioses también. Y siempre yo lo he llevado del brazo y nos hemos postrado ante los dioses nuestros. Pero ahora tú eres mi Dios. ¿Y cómo hago? ¿Cómo evito ahora llevar al rey cuando él me lo pida? Solo te pido, mi Dios, que tú perdones si yo voy llevando a mi rey y por causa de mi rey yo tenga que arrodillarme también, pero yo no me arrodillo ante ese Dios. Mi Dios eres tú. Lo hago solamente por el rey. Sepa perdonarme. O sea, miren el criterio de él. Su corazón ya no estaba en sus dioses, estaba en el verdadero Dios. No hay problema. Para Dios no era problema, porque Dios mira tu corazón. Dios conoce tu intención. Dios lo sabe. Entonces, por otro lado, la muchacha. Si usted hubiera sido Naamán, ¿qué recompensa le hubiera dado a esa muchacha? Porque gracias a ella, usted conoció la verdad. Usted conoció a Dios. Y fue librado de esa enfermedad de muerte. ¿Qué hubiera hecho usted? Yo creo, la Biblia no lo dice, pero yo creo que él tiene que haberle dado la libertad. Decirle: hija mía, por ti he recibido este milagro. Tú me condujiste a ello. ¿Ve cuán importante es una persona, hermano, que te conduzca a la verdad? Quiero devolverte muchas cosas, darte muchas cosas y que vuelvas a tu tierra. Ve con tu familia, ve con tus parentelas, los que queden. Voy a poner gente para que te acompañe, no te pase nada, y tú llegues a tu tierra y puedas llegar y otra vez ser libre. Esa fue la recompensa. Y por otro lado, un problema de orden internacional entre dos naciones quedó subsanada, quedó arreglada. No hubo guerra entre Siria e Israel durante todo ese tiempo. Hicieron las paces por la obra que Dios hizo en Naamán. Dios es grande. Dios es bueno. Nosotros creemos en un Dios grande y todopoderoso. Creemos en un Dios de poder que hace su voluntad para beneficio nuestro. Si conocieras el don de Dios, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Acércate a Dios. Pídele perdón por tus pecados. Reconcíliate con Él. Búscale de todo corazón. Él hará una obra maravillosa en tu vida, en tu familia y en cosas que tú ni te imaginas, pero serás una pieza, un tornillito importante para Dios. Inclina tu rostro y cierra tus ojos allí donde estás. Bendito el Señor. No salgas de aquí con esa incredulidad con la que entraste. Porque no hay peor pecado que la incredulidad. No hay peor pecado que resistirte
al mensaje de Dios a tu vida, al llamado de Dios a tu vida. No te resistas. Entrégale tu corazón. Entrégale tu vida. Yo quiero orar por ti, hermano, hermana, amigo, amiga. Por ustedes que nos ven a través de la internet. Entrégale tu corazón al Señor. Si hay alguna vida aquí en el templo y los que están viéndonos, que diga: pastor, ore por mí. Levanta tu mano derecha ahí donde estás. Yo haré una oración por ti. Para que Dios te bendiga, para que Dios te perdone, para que Dios te sane, para que el Señor te liberte, para que seas feliz, para que seas bendecido. Muchas manos se han levantado. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Ahí donde estás, ponte de pie. Allí donde estás. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Hoy ha llegado la bendición para ti. Así como llegó para Naamán, la bendición ha llegado para ti hoy. Hoy Dios te dice: he decidido cambiar las cosas. Me voy a manifestar a tu vida. Te voy a perdonar. Voy a cambiar tu vida. Yo conozco tu historia. Conozco tu lepra. Conozco tus pecados. Pero yo te voy a limpiar a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dios bendiga a todas esas vidas que están de pie. Vamos a orar por ellos, hermanos. Toda la iglesia se pone de pie y me ayuda a orar por ellos. Hay muchas vidas de pie. Pídele perdón, y mientras tú le pides perdón, mientras te pones a cuentas con Dios, oramos por ti ahora. Y también por los que están enfermos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Santo Hijo, nos acercamos a ti en plena certidumbre de fe. Aquí hay vidas sinceras que se han puesto de pie anteriormente, que han levantado sus manos y que abren su corazón para ti. Te piden perdón por sus pecados, por sus incredulidades, por tantas cosas que han pasado en su vida, por tantas interrogantes. Hoy reconocen que tú eres Dios maravilloso. Hoy se dan cuenta que las cosas que tú permites, las permites por algo, que tú sabes lo que haces y que es bueno confiar en ti y apoyarse en ti todo el tiempo. Te pido que extiendas tu mano sobre cada uno de ellos. Tú que conoces el corazón, la historia de sus vidas. Tú que conoces sus sufrimientos, sus angustias, su dolor. Pon tu mano sobre ellos. Perdona todo pecado. Límpialos de toda maldad. Lávalos en esa sangre. Zambúyelos en esa sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual quita el pecado del mundo. Límpialos, Señor. Santifícalos. Que tu Espíritu Santo los envuelva. Que sean hechos nuevas criaturas. Que todo ese pasado oscuro, que todo ese pasado negro, Señor, del cual lo único que tienen son recuerdos ingratos, desaparezca ese pasado y aparezca un presente glorioso, aparezca un futuro con un destino mayor, lleno de gloria, lleno de bendición. Que tú separes sus vidas para cosas grandes, que sean instrumentos en tus manos, que tú los capacites, que tú te manifiestes a ellos, que tú los bendigas de una manera especial. Desbarata las obras satánicas, rompe esas cadenas diabólicas, desaparezca toda esa forma y ese plan diabólico en sus vidas. Sean libertados, echamos fuera todo poder demoníaco y queden libres para la gloria de tu nombre. Y los que están enfermos, los que tienen dolencias, los que tienen enfermedades cualquiera que sean,
tócalos, sánalos, libértalos de sus dolencias, libértalos de sus enfermedades. Obra poderosamente en ellos, sálvalos de sus enfermedades, en el nombre de Jesús, como lo hiciste con Naamán, hazlo también con cada uno, Padre. Por esta vida que pide la oración, Señor, por Elvis Bardales Campos, que va a entrar a cirugía, sánalo, opéralo, obra, sálvalo, Señor. Y tú recibes la gloria, la honra y toda la alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor y dele gloria y dele alabanza al Cristo de la gloria, al Dios maravilloso y sublime que adoramos y bendecimos hoy. Gracias, mi Dios, gracias, mi Señor. Dios los bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Estaba dirigiendo Tineo, pasa por acá.